ver. Este es donde íbamos, ¿no? O sea, lo que vamos a ver es el criterio de la segunda derivada. Decía, están muy vinculados estos dos criterios. Ambos criterios los utilizamos, tanto el criterio de la primera derivada como el de la segunda derivada, para optimizar una función o determinar su óptimo o sus óptimos, ¿no? Porque puede tener uno o más de uno. En particular va a ser muy útil para establecer las concavidades de una función. Entonces, vamos a decir que para ver el criterio de la segunda derivada, digamos que sea f de x una función de x. Hoy, en este momento me estoy pensando en cualquier función, ¿no? Entonces, para hacer el criterio de la segunda derivada, decíamos, el primer paso, que lo voy a poner como el paso cero, no es obligatorio o no forma parte propiamente del algoritmo de optimización. Sin embargo, es necesario ponerlo porque representa mi primer nivel de análisis de la función. E incluso en algunos ejercicios vamos a ver que es fundamental conocer el dominio de la función, sobre todo cuando los dominios tienen algunas restricciones, ¿sí? Entonces vamos a decir, aquí, bueno, pues determinar el dominio de la función, ¿no? Es el primer paso de f de x, ¿sí? Lo que sí ya es propiamente el primer paso ya del criterio de la segunda derivada, se parece al de la primera derivada porque lo primero que se pide es encontrar o determinar la primera derivada de la función, ¿sí? Entonces, en el primer paso, derivamos f de x, ¿no? Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así. Determinar la primera derivada, ¿sí? Segundo paso de nuestro algoritmo, también se va a parecer al criterio de la primera derivada, es igualar a cero la primera derivada. Este paso también se le conoce como la condición necesaria. Esto es, necesariamente para que exista un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, la primera derivada es igual a cero. Esto significa que cuando establecemos puntos estacionarios en una función, esto va a suceder. O sea, cualquier función, si presenta puntos estacionarios, su primera derivada es cero en ese punto. Por esa razón, este criterio este segundo paso es fundamental, tanto para los dos criterios, para el primero derivada y segunda derivada. Tercer paso. Aquí es donde bueno, por supuesto, aquí lo que va a suceder es que lo que vamos a obtener son puntos o puntos críticos. Aquí va a depender si es uno o más, ¿no? Punto o a ver, punto o puntos críticos. Entonces, el segundo paso del criterio de la segunda derivada es exactamente el mismo del de la primera derivada, ¿no? O sea, igualamos a cero, resolvemos la ecuación que resulta y de ahí salen ya sea uno o más puntos críticos o puntos estacionarios, como queramos denominar. En donde cambia, y propiamente ya el criterio de la segunda derivada, es en el tercer paso. En el criterio de la primera derivada lo que hacemos era evaluar en torno de los puntos críticos. Aquí lo que vamos a hacer es determinar ahora la segunda derivada, ¿sí? Eso es lo que primeramente lo va a cambiar, ¿sí? Y el cuarto paso va a consistir en evaluar
el o los, según fuera el caso, punto o puntos críticos en f b'. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos los puntos críticos, calculamos la segunda derivada como tercer paso y posteriormente vamos a evaluar los puntos críticos o el punto crítico en la segunda derivada. ¿Cuál es el propósito de esto? Al hacerlo, lo que nosotros vamos a encontrar es un criterio para decidir si hay máximo, mínimo o punto de inflexión. Y ese criterio está dado de la siguiente forma. Puede suceder que al evaluar el punto crítico o los puntos críticos en la segunda derivada, tengamos tres posibilidades. Que el valor que resulte sea menor que cero, perdón, mayor que cero, que sea igual a cero o que sea menor que cero. ¿Sí? Esas tres alternativas pueden llegar a suceder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concluir al evaluar en la segunda derivada cada punto crítico? Bueno, si resulta que el punto crítico al evaluar en la segunda derivada me da igual a cero, entonces vamos a decir que tenemos un punto de inflexión. Si al evaluar en la segunda derivada el valor resulta mayor que cero, estamos ante un punto mínimo o la función presenta un punto mínimo en el punto crítico evaluado. Y por último, si la segunda derivada al evaluarlo el punto crítico en ella resulta negativo, esto es menor que cero, entonces estamos ante un caso en el que se presenta un punto máximo. ¿Sí? Entonces, no, aquí regularmente el error que se tiende a cometer es que asociamos mínimo con negativo y asociamos máximo con positivo. Pero exactamente, si se dan cuenta, está al revés. Si la segunda derivada es positiva, entonces hay mínimo. Si la segunda derivada es negativa, hay un máximo. Pero todavía hay toda una relación adicional aquí. Resulta que la concavidad está muy estrechamente relacionada con la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, quiere decir que la concavidad es hacia arriba. Y si la segunda derivada es hacia abajo, pero negativa, es concavidad hacia abajo. Esto es estrechamente relacionado con esto. ¿Sí? Si estamos ante un máximo, sabemos que la forma de la curva tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerlo en otro color. ¿Sí? Al saber que como estamos evaluando exactamente en un punto, ¿sí? Pero en torno de él sabemos que se tiene esta forma al presentar máximo. Entonces aquí también el criterio de la segunda derivada me permite saber que aquí hay una concavidad hacia abajo. Por el contrario, en el caso de cuando concluimos que la segunda derivada es mayor que cero, sabemos que hay un mínimo. Quiere decir que la función tiene esta forma, o sea, pasa de ser decreciente a ser creciente. Pero en automático también podemos saber que en ese intervalo, ¿sí? La función tiene un tipo de concavidad. La concavidad es de tipo cóncava hacia arriba. Concavidad, para que no sea acentuado, hacia arriba. Entonces les decía, esto mismo nos va a permitir la segunda derivada, no solamente de establecer el criterio de si hay máximo, mínimo o punto de inflexión, sino también nos habla del tipo de concavidad que presenta la función. En el punto de inflexión, ¿sí? La segunda derivada es igual a cero. O sea, ahí no hay ni cóncava, ahí la función no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. Precisamente es el punto donde cambia la función de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Está claro el criterio de la segunda derivada? Sí, profesor. Sí, profe. Si observan, es mucho más sencillo que el criterio de la primera derivada. De hecho,
solamente evaluamos en la segunda derivada el punto crítico, mientras que en el criterio de la primera derivada lo que teníamos que hacer era hacer dos evaluaciones en torno del punto crítico. Entonces, si teníamos dos puntos críticos, tendríamos que hacer cuatro evaluaciones en la función primera derivada para determinar la naturaleza del punto crítico. Si tuviésemos tres puntos críticos, entonces tendríamos que hacer seis evaluaciones y así sucesivamente aumentaría la cantidad de evaluaciones que tendríamos que hacer. Sin embargo, con el criterio de la segunda derivada, esto se reduce. Una vez que tenemos la segunda derivada, basta sustituir en ella el valor o el punto crítico y verificar el signo. Lo único que tenemos que tener presente, ¿sí?, es esta tablita. ¿Sí? Esta tablita me va a permitir clasificar la naturaleza del punto crítico y solo lo que tengo que hacer es sustituir en ella el punto crítico. Vamos a hacer un par de ejemplos. Aquí tengo ya el primero. Bueno, varios ejercicios vamos a hacer. Este sería el primero, ¿no? Para verificar cómo se realizaría el criterio de la segunda derivada. Entonces, lo voy a poner así, para que se alcance a ver. Dice el paso 0. Primero, lo que debes hacer es calcular la determinación del dominio de esta función. El dominio de esta función es x tal que x es elemento de los reales. ¿Qué significa? Que no existe ninguna restricción en esta función para que x esté excluido algún valor de los números reales. O sea, cualquier número real puede ser multiplicado por -2, cualquier número real puede ser elevado al cuadrado, multiplicado por 3 y sumado a los otros dos sumandos, ¿no? Entonces, aquí mi dominio es todos los reales. Significa que la función en automático, esto implica que la función es continua en toda su extensión, ¿sí? Segundo, ahora sí, propiamente el primer paso del algoritmo, o en este caso nuestro segundo paso, es la determinación de la primera derivada. Esto es, derivamos la función y tenemos que la función su derivada es -2 más 6x. ¿De acuerdo? Decíamos, esta función primera derivada me permite conocer todas las pendientes de las rectas tangentes a la función, ¿sí? Todas. En particular, la que me interesa, ¿sí?, es la que es 0. Esto es, ahí la función no crece ni decrece. Aquí número los pasos, ¿sí? Entonces, como segundo paso, lo que hacemos es igualar a 0 la primera derivada. ¿Por qué razón? Porque lo que nos interesa es establecer dónde hay puntos estacionarios en la función o dónde la función no crece ni decrece. En este caso, -2 más 6x es igual a 0 y despejamos de aquí el valor de x. 6x es igual a 2, x es igual a 2 sobre 6 o x es igual a 1/3. Quiere decir que tenemos como punto crítico x igual a 1/3, ¿sí? Entonces aquí está, este es mi punto crítico. Aquí no sabemos qué naturaleza tiene ese punto, puede ser máximo, mínimo o punto de inflexión, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ahora, tenemos la alternativa de seguir el criterio de la primera derivada, sería evaluar en torno de 1/3. O lo que vamos a hacer ahora, seguir el criterio de la segunda derivada, que consiste básicamente en primeramente calcular la segunda derivada. Aquí tengo arriba la función primera derivada, entonces su segunda derivada es solamente 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces si la función segunda derivada es 6, lo que ahora sigue es evaluar en ella, ¿sí?, el punto crítico. Entonces lo habíamos puesto como un paso adicional, sí. Entonces vamos a ponerle aquí. El cuarto paso sería evaluar, en este caso, el punto crítico 1/3 en la segunda derivada. ¿A cuánto es igual la evaluación en la segunda derivada de 1/3? Es a 6, ¿no? A 6, porque es una función constante, ¿no? 6
con respecto de cero, a que, ¿cómo es? ¿Mayor, igual o diferente, menor que cero? Es mayor que cero. Es mayor que cero. Entonces quiere decir que fb' de un tercio es mayor que cero. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Me regreso a mi tablita y que aquí tengo, ¿no? ¿Sí? Ahí la tengo a la vista. Entonces, si la segunda derivada es mayor que cero, ¿cuál es la conclusión? Que presenta un punto máximo con concavidad hacia abajo. Veámosle bien. Ay, perdón. Un Mínimo. punto mínimo. Un Mínimo. mínimo, Con un mínimo. concavidad hacia arriba. Ah, exactamente. Presenta, entonces, f de x, ponerlo así. Entonces, f de x presenta punto mínimo. O como decía su compañero, también sabemos que la concavidad es hacia arriba. ¿Sí? Como no encontramos otro punto crítico, quiere decir que es el único. Entonces, ¿el mínimo de qué tipo es? ¿Relativo o absoluto? Absoluto. Es absoluto porque no hay ningún otro punto crítico en la función. Es el único y al ser mínimo es el más bajo. Entonces es absoluto. Si hubiese sido un máximo, también sería absoluto porque no hay ninguno más arriba, ¿no? Ok, entonces presenta mínimo y podríamos decir que la función, si nosotros quisiéramos, podríamos hacer un trazo suave de la función. Ese trazo suave ya no lo pongo propiamente dentro del algoritmo, ¿sí? Este es optativo, perdón, es optativo ese cuarto paso, ¿sí? Sería establecer una representación gráfica de la función aproximada. Esa representación gráfica lo que requiere nada más es ubicar un punto. En este caso vamos a decir que aquí tenemos un tercio y entonces a partir de ese nosotros podemos trazar más arriba o más abajo el punto crítico, el mínimo. ¿Sí? Esto es la función que nosotros estamos describiendo. Tiene un comportamiento de este tipo, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más para acá para que coincida el mínimo. Pero ese mínimo podría estar aquí, podría estar más abajo, no tiene ningún problema. Lo único que sí es que a lo largo de todo lo que es un tercio, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo, la función presenta el mínimo. Puede estar aquí, puede estar más arriba, puede estar incluso acá abajo, ¿sí? No importa. De hecho, no sé exactamente porque para hacerlo o para saberlo tendré que tabular la función en, eh, para poder determinar la altura precisa del máximo, en este caso del mínimo, ¿sí? Y por supuesto todos los puntos de la función, ¿sí? Pero este trazo suave sigue las características de la función. Esto es, antes de un tercio es decreciente la función, después de un tercio es creciente la función. Ahí está el mínimo en un tercio. La concavidad puedo observar que es hacia arriba de toda la función, ¿sí? Entonces, ¿queda clara la idea del trazo suave? O sea, yo no importa que no haga ninguna otra cálculo de algún otro valor sobre la función. Basta con el criterio de la segunda derivada para que yo pueda hacer un trazo suave de la función. ¿Sí es claro? Sí, Sí. profe. Ajá. Entonces, ahí podríamos ponerlo. ¿De qué nos ayuda el trazo suave? Ah, pues es que el trazo suave nos puede ayudar para hacer descripciones de la función. Podremos decir ahora sí, más fácilmente viendo el gráfico, que f de x es decreciente, perdón, f de x es decreciente. ¿En qué intervalo? F de x también podemos decir es creciente. ¿En qué intervalo? Entonces, Es decreciente de menos infinito a un tercio. de menos infinito a un tercio. Y Y creciente creciente de un tercio a más infinito. de un tercio a más infinito. ¿Ok? ¿Qué tipo de concavidad presenta? Concavidad hacia arriba. ¿En qué intervalo? De menos infinito a infinito. Ok, entonces f de x
hacia arriba, perdón, de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Entonces el trazo suave no es propiamente un paso del algoritmo, pero vean que si yo hago el trazo suave, me permite o me facilita la descripción de la función. ¿Sí? Entonces aquí ya tendríamos el análisis de toda esta función. ¿De acuerdo? De esto. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Nadie tiene dudas de este? Ok. Sí, solo tengo una duda. Ajá. En este caso, sería un mínimo absoluto, ¿verdad? Porque solo es uno. Exactamente. Solamente hay es un mínimo absoluto porque la función no vuelve a doblar. Esto es hacia adelante de acá, no vuelve a cambiar hacia abajo. O hacia atrás de esta, no vuelve a cambiar hacia abajo. ¿Sí? Y eso lo sabemos por dos razones. Primeramente, el dominio. Sabemos que es continuo en toda su extensión. Pero eso no nos dice la naturaleza que es un mínimo absoluto, pero sabemos que es continuo en toda su extensión. Pero lo que sí nos garantiza que presenta un mínimo absoluto es este hecho, que la segunda derivada siempre, siempre para cualquier valor, ¿sí? Es positivo, para cualquiera. Entonces siempre la concavidad es hacia arriba. Si la segunda derivada hubiese salido una expresión en la que apareciera x, entonces podría cambiar en la concavidad, ya sea de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, dependiendo del valor numérico que yo sustituyera a x. Pero aquí, como la función segunda derivada es una constante, entonces podemos decir que la función original siempre es cóncava hacia arriba. Y qué buena pregunta acabas de hacer. Lo que podemos aquí graficar junto con esta función, ¿sí? Es otro elemento interesante. Voy a mover un poco el trazo suave hacia acá arriba aquí. Vean que sigue siendo en un tercio el punto mínimo, ¿sí? Entonces, utilizando la pregunta que nos acaba de hacer su compañero, que es bastante oportuna, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme bajar un poquito subir estos para que en general podamos subir el trazo. Voy a bajar aquí. Ok. Entonces, vamos a poner un tercio, lo voy a hacer más chiquito para que no se empalme con las letras. Sí, un tercio. Ok. Lo que vamos a hacer es empalmar aquí otras dos gráficas. Primeramente, la que voy a graficar. Aquí sabemos que la que está en moradito, esta es f de x. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Profe. Ok, entonces vamos a graficar la primera derivada. La primera derivada la tenemos acá arriba. Vean que se trata de una función lineal. ¿Sí? La primera derivada, vamos a ponerla en rojo, la primera derivada es igual a menos 2 más 6x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, dejen ponerla bonita porque si no, menos 2 más 6x. Es una recta, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Estamos o no? ¿Qué pendiente tiene? Creciente. Sí, Ah, te no. va. Perdón, Sí. Es 6 y es creciente, efectivamente. Como es positiva, es creciente. ¿Qué ordenada al origen tiene? Menos 2. Menos 2. ¿Qué significa? Que la función primera derivada pasa por el punto menos 2, ¿sí? Ahí corta en el eje de las y en menos 2 y es creciente, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. Voy a pasar esto para que no me estorben las letras.
Les voy a pasar a la siguiente página. Aquí ya está el otro ejercicio, no le hagan caso de momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Vamos a hacer un poquito más larga esta, no tanto. Y decimos, sabemos que se trata de una recta decreciente y pasa por -2. Vamos a decir que -2 esté aquí. Que -2 esté aquí. ¿Sí? Y es creciente la recta. ¿Sí? Significa que esa recta, ¿sí?, de izquierda a derecha va aumentando. ¿Sí? Pero va a suceder una cosa muy curiosa con esta recta. Sucede que esta recta creciente, déjame ver. Esta recta creciente pasa por este punto, que sabemos que pasa por él, pero también pasa por un tercio. ¿Sí? Pasa por este punto y pasa por este punto. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a ponerlo un poquito más larguita. ¿Sí? Para acá. Un poquito más larguita para acá. ¿Qué pasa si yo en la segunda derivada, en la primera derivada, perdón, sustituyo, ¿sí?, un tercio? ¿A cuánto va a ser igual? A 0. A 0. Quiere decir que pasa tanto por este punto como por este punto. ¿Sí? Eso ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque también habíamos tomado la primera derivada, que era esa misma recta, y la habíamos igualado a 0, y decíamos, bueno, lo que estábamos buscando es cuando x, qué valor debe tomar x para que el f de prima de x sea 0. Y sabemos que es un tercio. Observemos entonces ahora, bajo esa idea, la primera derivada. Entonces pasa por -2, acá abajo está -2, y pasa por un tercio. Vean que los valores antes de un tercio, los valores de la primera derivada son negativos. Y después de un tercio, los valores de la primera derivada son positivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La primera profe. derivada de un tercio hacia atrás está por acá abajo la primera derivada. La recta está por debajo del eje de las X. Después de un tercio, la primera derivada está por arriba del eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita olviden la función en morado, que es la función principal. Solamente estoy revisando la recta. La recta toma valores positivos en Y para valores que están adelante de un tercio. Y toma valores negativos para valores anteriores a un tercio. ¿Por qué? Porque está por debajo de este lado, ¿no? En este caso está por arriba cuando toma valores hacia este lado. Y cuando toma valores hacia este lado, la recta siempre está por debajo del eje de las X. Ahora sí estamos de acuerdo que la primera derivada siempre es negativa para valores anteriores a un tercio. Sí, Ok. Y para valores posteriores, siempre la primera derivada es positiva. Sí. Ok. Entonces, observemos, la primera derivada, ¿qué comportamiento nos está asociado con ella? Si la primera derivada es positiva, decíamos, considerando la interpretación geométrica de la derivada que decía, la pendiente de la recta tangente a la función es la primera derivada. Si la pendiente de la recta tangente a la función es positiva, quiere decir que la función es creciente. A partir de este punto, lo voy a poner ahora en azul, a partir de este punto hacia acá, la primera derivada, la que está en rojo, es positiva, ¿sí? Los valores que toma la primera derivada. La función,
la función que está en color morado, ¿sí? Es creciente. De 1/3 hacia atrás, la primera derivada toma estos valores, todos ellos negativos. Si la primera derivada es negativa, la función es ¿qué? Decreciente. Ahí está la conexión entre la primera derivada y la función original. Si la primera derivada es positiva, ¿sí? La función es creciente. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Si la primera derivada es igual a 0, en este caso en 1/3, la función presenta un punto estacionario. Aquí es donde presenta el punto estacionario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esta conexión es muy importante que la tengan presente, ¿sí? Ojo, algunos podrán decir, oiga maestro, pero es que la primera derivada es una función que tiene pendiente positiva, ¿no contraviene esto? Efectivamente, la pendiente de la primera derivada es positiva, pero lo que yo estoy hablando es del valor que toma la función cuando yo sustituyo valores en X, ¿sí? Cuando yo sustituyo valores en X de la primera derivada y estos dos valores están a la derecha del punto crítico, los valores que van a tomar la primera derivada están en esta zona. Quiere decir que son positivos. Por eso, ¿sí? La primera, perdón, la función original es creciente. Cuando yo sustituyo valores en la función primera derivada que están por atrás de 1/3, lo que me va a suceder es que todos los valores que yo calcule me van a generar valores negativos en f de prima de x. Entonces, todos los valores están por acá abajo, ¿sí? Son negativos. Quiere decir que si la primera derivada es negativa, la relación es que la función es decreciente o f de x es decreciente. Entonces, tenemos esa conexión entre la primera derivada y la función original. Podemos concluir si f' de x es negativa, ¿cómo es la función original? Díganme ustedes. Si f' de x es negativa, ¿cómo es la función original? Cuando digo negativa, me estoy refiriendo a esta región. ¿Por qué? Porque aquí en esta región la función primera derivada es negativa. ¿Cómo es la función? Decreciente. Decreciente. Entonces, si la primera derivada es negativa, f de x es decreciente. Ahora, si f de x, perdón, f' de x es positiva, quiere decir que toma valores positivos, en este caso, déjenme ponerlo con otro color. Aquí, ¿cómo es la primera derivada? Perdón, ¿cómo es la función original? ¿Cómo Creciente. es? Creciente. Y esto solamente a partir de la conexión que existe entre la función original y la función primera derivada. ¿Sí? Voy a borrar todo esto para que no quede tan rayada las funciones, pero aquí yo estoy estableciendo la conexión entre la función primera derivada, ¿sí? Y la función original. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, estas serían la conexión que existe entre la función primera derivada y la función original. ¿Todos de acuerdo? Se los dejo que lo analicen, voy por agua y mientras en lo que lo revisan, si hay alguna duda, ahorita me preguntan. Permítanme tantito, ahorita vengo.
Ok, ¿dudas? ¿Sí queda clara la conexión entre la función primera derivada y la función original? Sí, todo claro. Sí, 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 sí. Ok, bueno, entonces ahora vamos a graficar aquí mismo la función segunda derivada. ¿Sí? La segunda derivada, ¿a qué fue igual? La segunda derivada teníamos que era ¿cuánto? 6. 6. Es una función constante que pasa a una altura de 6 unidades. ¿Sí? Vamos a pintarla en color morado. Ah, no, porque morado es esta. Vamos a ponerla en este rojito. Entonces, si aquí decimos que es 2, entonces aquí teníamos que esto es 2, 4, 6. Tendré que estar por acá. Si cada cuadrito es acá arriba, está la función, ¿sí? Esta función que está acá arriba, vamos a ponerla así. Ah, o no. Esta función es f b' de x. ¿De acuerdo? Esta función de aquí es f' de x. Y la función que está en morado es la función original. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. La función segunda derivada es una función constante y siempre es positiva. ¿Sí o no? O algún momento llega a ser negativo. No. Nunca, porque siempre vale 6, siempre. No importa cuál sea el valor de x, hacia la izquierda o hacia la derecha, f b' de x siempre es 6. Quiere decir que siempre es positiva. Si siempre es positiva, ¿cuál es la conexión ahora entre la función segunda derivada y la función original? Vean qué tipo de concavidad tiene la función. Cóncava hacia arriba. Entonces, si la segunda derivada es positiva, siempre la concavidad es hacia arriba. En particular, en el punto, vamos a ponerlo con este color, con este. En particular, en el punto 1/3, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahí en particular hay un mínimo. ¿Por qué? Porque sé que ahí la función presenta un punto estacionario. Cuando evalúo en la segunda derivada y me da 6, me está diciendo que ahí la concavidad es hacia arriba, pero además en particular en ese punto, como estoy evaluando en un punto estacionario, sé que como la concavidad es hacia arriba, ahí hay un mínimo. ¿De acuerdo? Si la función hubiese presentado un máximo, entonces eso hubiera querido decir que la segunda derivada en ese punto debo que haber sido ¿qué? Negativa. Entonces, la segunda derivada está estrechamente relacionada con la primera función, o sea, con la función primitiva, vamos a decir f de x. ¿Sí? Entonces, si la segunda derivada es positiva, no solamente la concavidad es hacia arriba, si lo estamos evaluando exactamente en el punto crítico, sabemos que se trata de un punto mínimo. Pero más aún, hay una conexión entre esta función y esta, o sea, la función segunda derivada y la función primera derivada. Si yo considero la primera derivada como la función primitiva, esta es de la que partimos, ¿sí? Su primera derivada sería la segunda derivada de f de x. ¿Cómo es el signo de la segunda derivada? Pues siempre positivo, ¿no? Siempre vale 6. Entonces quiere decir que la función primera derivada siempre es creciente. Y ahí tengo otra vez la misma conexión que yo había establecido entre la función primera derivada y la función f de x. Solo que ahora entre estas dos funciones. Segunda derivada y primera derivada. ¿De acuerdo? Y todo a partir de la interpretación geométrica de la derivada. La pendiente de la recta tangente a la función, ¿sí? Es la derivada.
Entonces, esa conexión me permite hacer este tipo de afirmaciones sobre en qué intervalo la función es creciente, decreciente, sobre el tipo de concavidad y más aún también sobre los puntos de inflexión. Si la segunda derivada fuera cero, ahí habría un punto de inflexión. En este caso no está sucediendo eso, pero ya podemos empezar a ver esas conexiones. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces solamente voy a borrar este y este para que no. Vamos a trabajar ahora con esta otra función. ¿Sí? Vamos a analizarla también con el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a seguir cada uno de los pasos. El primer paso dice f de x, encontramos, perdón, establecemos el dominio de la función, habíamos dicho, ¿sí? Que no es propiamente un paso del algoritmo, es elemento de los reales. ¿Sí? Aquí no tenemos ningún problema. O sea, cualquier valor de x que sustituyamos en la función es un elemento de los reales. ¿Sí? Ahora sí, propiamente el primer paso del algoritmo diría, encuentra la función primera derivada. La función primera derivada en este caso no debe de ser complicado. 3x al cuadrado más 6x más 1. Segundo paso. El segundo paso es igual a 0 la primera derivada y determina los puntos críticos al resolver la ecuación. En este caso 3x al cuadrado más 6x más 1 es igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? ¿Sugerencias? ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Pues despejamos X, ¿no? Ajá, despejamos x, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo despejamos x en esa función? Con la fórmula cuadrática, Ujú. Esta es una ecuación cuadrática, pero ¿cómo se resuelve? pues con la fórmula ¿Cuál fórmula? menos b más, bueno, sería menos Ajá, 6, ok. Con la fórmula de la ecuación de segundo grado, ¿no? Que es menos b más menos b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. ¿Sí? Como dice su compañero, en este caso, a es 3, b es 6 y c es 1. Entonces, sustituimos. Entonces sería menos 6 más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4 por a por c. Todo entre 2 por a. Ujú. Tenemos menos 6 más menos 6 por 6, 36, menos 4 por 3, 12, todo entre 6. ¿Estamos de acuerdo? sí, 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 profe. Ok, entonces aquí queda menos 6 más menos raíz de cuadrada de cuánto. 36 menos 12, ¿cuánto es? 24. 24 sobre 6. ¿Sí? ¿Raíz de 24 es exacta? ¿Sí o no? No, No, no No, es. no es exacta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituirlo en la calculadora y ver cuánto nos da, ¿no? Ustedes háganlo por su cuenta y díganme cuánto les resulta. 2 por raíz de 6.
Pero en términos de decimales, 4.89. ok. 4.89, 89, 79, 48, 55 y así sucesivamente sigue, ¿no? Entonces, como tenemos 4.89 y luego sigue un 8, entonces vamos a redondearlo a 4.9, ¿no? Entonces tendríamos que esto es igual a menos 6 más menos 4. Habíamos dicho 90, ¿no? Si lo trabajamos a 2 decimales, si lo trabajáramos a 3 decimales, sería 4.899, ¿no? Ahí ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a ponerlo a 3 decimales. 4.89 y el siguiente decimal sería 9. Entre 6. ¿Sí? Esto significa que x1 es igual a ¿quién? El mismo valor que tengo acá. ¿Sí? Pero con signos con uno de los dos signos, ¿no? Positivo o negativo, ¿no? Vamos a tomar primero el positivo. Y tendríamos un valor x2 que sería exactamente estos mismos valores, pero con signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ustedes hagan las operaciones y díganme cuánto les dio. ¿Sí? En el primero me dio menos 0.5505. Pero, a ver, Ajá. Sí, creo que otro compañero tuvo otro resultado. Déjelo confirmar. ok, confírmenlos. A mí me dio menos .1835, pero no sé. A mí también me salió menos 0.1835. Ah, Ok. sí, perdón. A mí también. Lo hice otra vez. ¿Sí? Sí, Ok, sí. entonces Menos 0.1835. menos, pero lo que sí es que es negativo 0.1835. Ujú. Y en el segundo caso, cuando es negativo, Es menos 1.8165. 1.8165. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos, ¿qué No, son? es 81.65. 81.65. ¿De acuerdo? Ambos son negativos, pero uno está más próximo de cero que del otro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, estos dos valores, ¿qué representan? O en este momento, ¿qué sabemos de ellos? Son puntos críticos. Exactamente. Estos dos son puntos críticos. No sabemos qué naturaleza tienen, pero lo que sí sabemos es que son puntos críticos. ¿Qué necesitamos para establecer si es máximo o mínimo? El criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, el tercer paso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es evaluar, encontrar la segunda derivada, ¿sí? Voy a poner aquí más o menos, ahí se alcanza a ver la primera derivada, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría la segunda derivada? Es 6x 6x, más 6. exacto, 6x más 6. Vean que en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, ahora sí aparece una literal x. Quiere decir que es variable esta función, no es una función constante como la del ejercicio anterior. Entonces vamos a sustituir en ella tanto el primer valor, menos 0.1835, como el segundo valor, menos 1.8165. Entonces vamos a sustituir los dos puntos críticos en la segunda derivada. ¿Sí?
Entonces, al evaluar cada punto crítico en la segunda derivada, diríamos f' de menos 0.1835 es igual a 6 por menos 0.1835 más 6. Y también vamos a evaluar f', perdón, este es fb', porque es la segunda derivada. Entonces estamos evaluando en la segunda derivada menos 1.8165. Igual, que es 6 por menos 1.8165 más 6. La evaluación en cada uno de esos puntos, ¿cuánto les da? El primero es 4.899. 4.899. Y en el segundo, Menos 4.899. ok, el mismo número nada más que negativo, ¿no? Observemos que aquí, para establecer el criterio, ¿sí? Lo que me dice el algoritmo, me voy a regresar un poco hacia arriba, ¿sí? Es que yo debo de comparar el signo de la segunda derivada. Realmente el valor numérico no me interesa, lo que me interesa es el signo. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy comparando con respecto de 0, ¿no? Entonces, si es mayor que 0, menor que 0 o igual que 0. Me voy otra vez nuevamente al ejercicio y lo que hice es, cuando sustituí en la segunda derivada, no me interesa tanto el valor numérico que aquí resulta, sino lo que me interesa es el signo, ¿sí? Entonces, el primero, el que está en color verde, con respecto de 0, ¿cómo es? ¿Positiva? ¿Es mayor que 0 o menor que 0? Mayor. Mayor que 0. Aquí es la función segunda derivada es mayor que 0. Y en el segundo caso, la función segunda derivada es menor que 0. ¿Sí? Es importante que veamos que aquí lo que nos interesa es la comparación con respecto de 0, ¿no? Entonces, este es mayor que 0 y este es menor que 0. Lo pongo en otro color para que se vea que lo importante aquí es revisar el signo de la segunda derivada que resulta cuando yo sustituyo el punto crítico. ¿Por qué? Porque dependiendo del signo va a ser mi conclusión. Aquí, ¿cuál sería mi conclusión? Si la segunda derivada es mayor que 0. Me traigo Que tiene un la punto tablita. mínimo. Ajá. A ver, vamos a ver. Vamos a borrarlo aquí esto. Y me voy a llevar esto. Acá, para tenerlo a la mano ahí luego, para poderlo valorar. Aquí tengo como quien dice, el acordeón, ¿no? El acordeón lo que me dice es que yo voy a comparar el signo de la segunda derivada una vez que evalúe el punto crítico. Y si la segunda derivada es positiva, como me resultó aquí, yo puedo decir que se trata de esta situación. Este es que f de x, ¿sí? Véase que la afirmación que estoy haciendo es sobre la función original, que f de x presenta mínimo. La pregunta sería, ¿en dónde está ese mínimo? En 4.89. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Siempre a ver. Ujú. ¿Dudas? ¿No hay No. duda? Ajá. Bueno, ese razonamiento es equivocado. No está en 4.899. ¿Por qué? Porque este es el valor que resultó, 4.899 es el valor que resultó de la evaluación. Pero realmente, ¿quién estoy evaluando? Estoy evaluando
este valor. El punto crítico es menos 0.1835. Entonces, el punto mínimo no es 4.899. El punto crítico o el punto donde la función presenta el mínimo es precisamente el menos 0.1835. Porque este será el punto crítico, ¿no? Acá lo habíamos visto. Este era el punto crítico. ¿Sí o no? Sí. Ajá. Entonces, ojo, no confundir lo que me resulta de la evaluación en la segunda derivada con el valor donde está o donde se presenta el máximo o el mínimo. ¿Sí? F de X presenta mínimo, ¿en dónde entonces quedamos? En X igual a ¿cuánto? Menos 0.1835. A ver, lo voy a poner más grande. Revísenlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? El punto crítico era menos 0.1835, no 4.899. Ese es el valor que resulta al evaluarlo en la segunda derivada. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí es mayor que 0. Entonces, la segunda derivada, si es positiva, en el punto crítico presenta mínimo. Pero ¿quién es el punto crítico? No es 4.899, sino menos 1835. Ahora analicemos el otro. Menos 4.899. Negativo. Quiere decir que la función segunda derivada es negativa. ¿Cuál es la conclusión? F de X presenta ¿qué cosa? Un máximo. Máximo. ¿Y en dónde está ese máximo? En X igual a menos 1.8165. Exactamente. Ojo, entonces no confundir el valor que resulta de la sustitución en la segunda derivada con la localización del máximo o del mínimo, ¿sí? El punto donde está el máximo en el mínimo es en el punto que yo estoy evaluando, ¿sí? Que son los puntos críticos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer nosotros es, decimos, bueno, pues ya tenemos las características de la función. Si yo trazara una recta real y en esa recta real dijera, bueno, aquí vamos a poner que está el 0, ¿hacia dónde estaría menos 0.8165? Bueno, pues tiene que estar hacia atrás, ¿no? Del 0. Vamos a decir que yo localizo por este punto, vamos a decir aproximadamente el menos 1.8165. 81, oh, 8165. ¿Por dónde estaría el otro punto crítico? ¿Más hacia acá o más hacia acá? ¿A la derecha o a la izquierda del menos 1.8165? A la derecha. A la derecha, más próximo a 0, ¿no? Entonces vamos a decir que por aquí, perdón, está el menos 0.1835. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en este punto? Obviamente me refiero a la función. ¿Ahí qué hay? Un punto de inflexión. No, Un máximo. un máximo es lo que acabamos de encontrar, ¿no? Quiere decir que aquí la función presenta un máximo, tiene un comportamiento de este tipo. ¿Y qué pasa en este punto? El menos 0.1835, Un ¿qué hay? mínimo. Hay un mínimo, tiene que tener una característica de este tipo, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a trazar una curva que más o menos presente un máximo y un mínimo, ¿no? No sé si así, ¿no? Algunos dirán, bueno, no coincide propiamente con la curva, pues la ajustamos, ¿no?
Vamos a decir, la necesitamos más pegadita por aquí así, y tal vez un poquito más para acá, ¿no? Entonces, aproximadamente, más o menos por aquí está el máximo y por aquí está el mínimo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Este sería un trazo aproximado de la función. Por supuesto, esa función podría estar más arriba o más abajo, pero siempre coincidiendo el máximo en menos 1.8165 y el mínimo en menos 0.1835. Pero eso tendría que suceder, ¿no? Entonces lo voy a dejar, por ejemplo, por aquí, ¿no? Entonces, por supuesto, esto me permite completar mi plano cartesiano. Voy a decir, aquí está f de x, aquí está x. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? De acuerdo, profe. Ujú. Escucho. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, con ese trazo ya podríamos decir qué tipo de comportamiento presenta la función. La función en qué intervalos es creciente. De menos infinito a menos 1.8165 Ajá. y de menos 0.1835 a más infinito. Permíteme. Entonces quedamos que este es de menos infinito a menos 1.8165 y de menos 0.1835 a más infinito. F de x es decreciente en qué intervalo. De x igual a menos 1.8165 Ujú, a x menos 0.1835. exactamente. Ahora, el criterio de la segunda derivada me va a permitir encontrar fácilmente los puntos de inflexión. Hace un momento no terminé el criterio, el algoritmo de la segunda derivada, ¿sí? Me falta una parte en el criterio, en el algoritmo, ¿sí? Ese algoritmo aquí va a crecer, tiene un quinto paso, ¿no? Pero ese quinto paso no lo quise poner porque la primera ejercicio que teníamos no lo íbamos a aplicar, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces voy a mover un poco las representaciones que tenemos aquí de tal manera de podernos dar espacio, ¿no? Para poder poner ese quinto paso. Ese quinto paso a veces lo vamos a poder realizar, a veces no lo vamos a realizar. Vamos a ponerlo más abajo, vamos a decir por aquí, así, desde aquí. ¿Sí? Ahí. Vamos a ponerlo así. Ok. Les decía, ese quinto paso a veces se aplica, a veces no lo vamos a aplicar. ¿De qué va a depender? Va a depender en mucho de si la función, si la función segunda derivada se puede o no igualar a cero. ¿Sí? Entonces, regresemos aquí al algoritmo. El algoritmo entonces todavía no ha terminado. Aquí diría, aquí lo que me permite, hasta el cuarto paso, me permitiría saber si presenta máximo, mínimo o punto de inflexión. Pero el quinto paso, a veces lo vamos a realizar, a veces no. ¿Sí? Por eso lo dejé ahorita hasta el final. Entonces, ¿cuándo vamos a poder aplicar el quinto paso? Cuando la función que nos resulte sea una función en la que aparezca x. Ese quinto paso va a decir iguala a cero la segunda derivada y resuelve la ecuación que resulta. ¿Sí? Les digo nuevamente, este quinto paso a veces lo podemos hacer, a veces no. ¿Cuándo no lo vamos a poder hacer? Cuando la segunda derivada me dé una función constante. Si nos diera, por ejemplo, f' es igual a 10, pues no tendría sentido decir que 10 es igual a 0. Esto
es un absurdo, ¿sí? Entonces, por esa razón, no siempre vamos a aplicar la segunda derivada igualada a cero. ¿Por qué razón? Porque va a depender mucho del valor que me resulte de la segunda derivada, ¿sí? Esto es, ¿qué tipo de función resulte? A veces sí, a veces no, vamos a hacer el quinto paso. Si la función segunda derivada es una constante, no lo vamos a hacer. Pero si no es así, entonces vamos a igualarla a cero y lo que va a resultar de resolver esta ecuación, porque aquí nos va a resultar una ecuación, resolver la ecuación me va a generar todos los puntos de inflexión. Sobre la ecuación para determinar los puntos de inflexión. Entonces, igualo a cero la segunda derivada y de ahí voy a poder obtener los puntos de inflexión. No siempre se puede. Veamos este ejemplo que vimos al principio. Aquí cuando yo tenía que la segunda derivada, perdón, el cuarto paso, encuentro la segunda derivada, el cuarto paso lo sustituyo para ver el criterio, el quinto paso sería tomar la segunda derivada e igualarla a cero. Pero yo aquí es el problema. No puedo decir que 6 es igual a cero. Esto es un sinsentido. Por esa razón, en este caso, no se aplica el quinto paso, ¿sí? Entonces, solamente lo vamos a aplicar cuando tengamos que en la segunda derivada aparece x. Y es el caso de aquí. Aquí nosotros tenemos que como cuarto paso, una vez, perdón, aquí no le puse el cuarto paso. Como cuarto paso, evaluando después de evaluar los puntos críticos en la segunda derivada, establecí donde hay máximos y mínimos. Pero observemos que la segunda derivada presenta una literal con x, ¿sí? Esto me permite, entonces, establecer el quinto paso. El quinto paso en rojo. El quinto paso en rojo. Déjame ponerlo bien. El quinto paso es tomo la segunda derivada y la igual a cero. En este caso, ¿cuál es la segunda derivada? Decíamos es esta, ¿sí? 6x más 6 igual a 0. ¿Sí? 6x más 6 es igual a 0. ¿De acuerdo? Si estamos de acuerdo, ahí se puede ver. En este caso Perfecto. sí puedo igualar a 0 la segunda derivada. Sí. Escucho, ¿no? ¿Alguien habló? ¿Dudas? ¿Sí me escuchan todavía? Sí, profe. Sí, se escucha. Ok. No, es que como ya no escuché, de repente escuché alguien que hablaba, dije, no vaya a ser que ya nos desconectó. Entonces, todos están ahí todavía. Sí. Ok. Bueno, entonces, igualamos a 0 la primera derivada. ¿Y qué es lo que encontramos al resolver la ecuación? ¿Qué x cuánto vale? -1. -1. Quiere decir que en x igual a -1, ¿qué se presenta? Si la segunda derivada es igual a 0, ¿qué hay? Los puntos de inflexión, ¿no? Exactamente. Y en este caso solamente tenemos uno. Punto de inflexión en x igual a -1. Por supuesto, el punto de inflexión está asociado a una de las funciones, ¿no? Punto de inflexión en f de x para x igual a -1. Si me regreso a nuestra representación gráfica, quiere decir que aproximadamente por aquí la concavidad cambia. Esto es de ser cóncava
hacia abajo, vas a hacer cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, con esto podemos describir la concavidad. F de X es ¿de qué tipo? Es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalos? ¿Y en qué intervalos F de X es cóncava hacia abajo? Entonces, cóncava hacia arriba, ¿en qué intervalos? Observemos el gráfico. De -1 más infinito. De -1 a más infinito. Y cóncava hacia abajo, ¿en qué intervalos? Menos infinito a -1. Exactamente. De menos infinito a -1. ¿Ok? Y vean que ya analizamos la función sin necesidad de hacer ninguna sola representación gráfica. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profesor. ¿Ok? Profesor, disculpa una duda. Ajá. Entonces, en este caso serían relativos el máximo y el mínimo, ¿verdad? Exactamente. En este caso, los máximos y mínimos son relativos. O sea, Y tendría un punto de inflexión. y tendría un punto de inflexión. Exactamente. Tenemos un máximo, un mínimo y un punto de inflexión. Ah, perfecto, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, yo tenía una de la tarea Ajá. pasada, Ujú, de que nos mandó las funciones ujú. y pues ponerlas en un solo gráfico. Entonces, yo tenía la duda porque, por ejemplo, la última función me acuerdo que era, bueno, Díctamela. presentaba un Díctamela. mínimo, ¿no? A ver, díctame la función. Si la tienes a la mano, mejor. No, no, es que es más que todo como el gráfico completo. O sea, Ah, mi ok. duda es de que no podía notar que las intersecciones de las funciones formaban puntos mínimos. O sea, bueno, mi duda era más que todo que si, como tal, ahí teníamos un absoluto. Porque si estuviera la última función sola, digamos, tenemos un punto mínimo absoluto. Pero no sé si con los demás gráficos eh, eso lo hacía que fuera relevante. No entiendo bien, bien. A ver, me dices de una función que vimos, bueno, que se hizo el ejercicio, Es que son varias funciones. ajá, Ajá, o sea, el gráfico de varias funciones. ujú, Por ejemplo, la última función por sí sola presenta un mínimo absoluto. ujú. Pero, por ejemplo, cuando veo todos los gráficos, bueno, las intersecciones como que forman puntos mínimos entre las funciones. Entonces, mi Las duda era intersecciones con quién. entre las funciones, cuando lo graficaba. Ah, ya. Cuando les dejé que graficaran en un mismo plano todas las funciones. Exacto. Ah, ok. Podemos hacerlo aquí, mira, vamos a trazarlo y lo voy a hacer con esta que acabamos de hacer, ¿no? Porque lo que estaba tratando de que ustedes hicieran era establecer el vínculo entre la función primitiva, la primera derivada y la segunda derivada. Vamos a hacerlo aquí. El trazo que tenemos ahorita de la función que hicimos es este tipo, ¿no? Más o menos. Las características generales es que de izquierda a derecha, primero presenta un máximo, después presenta un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a Sí. poner aquí un eje horizontal que va a representar el eje de las X, ¿sí? Voy a poner más abajo. Y efectivamente lo que quería era más que nada vincular y acá en este caso ¿cómo se llama? El eje vertical viene por aquí así, ¿no?
Un poquito más grande. Ok, entonces ahí está nuestro gráfico. Aquí está X y aquí está f de X. ¿Sí? Esta función que está en morado es f de X. Si nosotros trazamos la primera derivada, ¿sí? Lo que va a suceder es que si observan, ahorita no me puedo regresar aquí, ustedes pueden observar que la primera derivada es una parábola. 3x al cuadrado más 6x más 1, ¿no? Es una parábola. Esa parábola tiene la siguiente característica. Como bien dice su compañero, hay una relación entre los puntos de la función primitiva y su primera derivada. Vamos a ponerlo con estos colores. Esto coincide con las intersecciones de los puntos críticos. ¿Sí? Aquí y aquí, en estos dos puntos, va a pasar la primera derivada. Ahora, ¿qué forma tiene la primera derivada? Nosotros decíamos, la forma que tiene la primera derivada, me regreso aquí arriba, es la de una parábola, ¿no? Esa parábola, como el coeficiente del x al cuadrado es positivo, siempre las parábolas que tienen coeficiente positivo abren hacia arriba. Quiere decir que la parábola, vamos a decir, tendría una forma aproximadamente de este tipo. ¿Sí? Entonces, aquí la conexión que establece su compañero. Efectivamente, cuando la primera derivada es igual a 0, la función original o la función f de x presenta puntos críticos o puntos estacionarios. ¿Sí? ¿Qué es el criterio que tanto de la primera como de la segunda derivada, que es el segundo paso, ¿no? Igualamos a 0 la primera derivada. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Establecer la conexión entre la primera derivada y los puntos estacionarios de la función. Ahí no sabemos todavía qué tipo de conexión existe, si es máximo, mínimo, punto de inflexión, pero aquí gráficamente ya podemos ver que se trata de un máximo y un mínimo, pero ahí está esa conexión, ¿sí? Segunda conexión, en el mínimo, bueno, si trazamos nosotros la segunda derivada, observemos qué forma tiene la segunda derivada. La segunda derivada es una recta, ¿sí? Es una recta que dice que es 6x más 6. La pendiente es positiva, quiere decir que es una recta creciente y corta al eje de las y en 6. Entonces vamos acá abajo. Entonces el trazo de la segunda derivada. La segunda derivada la voy a poner en rojo. ¿Sí? Quiere decir que aproximadamente pasa por este punto, ¿sí? Y por acá arribita, vamos a decir. ¿Sí? Entonces ahorita lo ajustamos, vamos a decir que pasa más arribita. Sí, son trazos aproximados nada más. Esta que está en de color rojo, ¿sí? Esta función es la segunda derivada. ¿Sí? ¿Cómo es la segunda derivada? Cuando la segunda derivada es 0, ¿qué pasa? ¿O qué conexión tiene? Vamos a ponerlo en otro color. Cuando la segunda derivada es 0, ¿qué relación tiene con la función primera derivada? Pues es un punto estacionario ahí donde hay, ¿no? ¿Sí? Pero además, ese punto estacionario es un mínimo. ¿Por qué? Porque antes de ser 0 hacia atrás, la segunda derivada es negativa. Quiere decir que la función es decreciente. ¿Por qué? Porque la relación entre estas dos funciones es una con respecto de la otra, es su derivada, ¿no? Hagan de cuenta que ahorita estoy analizando la función primera derivada, que sea la función original, y su primera derivada es solamente esta otra, pero esta es la segunda derivada de la de acá. ¿Sí? ¿Cómo es la conexión o cómo es la relación para valores positivos
después del punto donde fue estacionario. Pues la recta, en este caso, la segunda derivada, toma valores positivos. La función es, ¿cómo? Creciente. Pese a que está por debajo del eje de las X, es creciente, está aumentando. Conforme yo avance hacia la derecha, sigue aumentando, sigue creciendo, ¿sí? Ahora, si yo comparo la segunda derivada con la función original f' de x, perdón, f de x, entonces resulta que en el punto donde la segunda derivada es 0, ¿sí? Se presenta el punto de inflexión en la función original. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, perfecto. Ok. Si la segunda derivada es negativa, o sea, todos los valores que toma aquí la segunda derivada, pues están por atrás en este caso era -1. Los valores están por debajo del eje de las X, son valores negativos. La concavidad es como hacia abajo. En particular, cuando sustituimos en el punto crítico, pues también me daba negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la segunda derivada, ¿sí? es, o lo sustituyo en valores adelante del punto crítico, o del punto de inflexión en este caso, o de -1? Pues todos los valores en la segunda derivada van a ser positivos. ¿Cómo es la concavidad? Hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí están las conexiones que efectivamente nos estaba mencionando su compañero, de estos vínculos que existen entre las funciones original, primera derivada, segunda derivada, ¿sí? ¿De acuerdo? De hecho, este es el acordeón, podremos decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ahí están todas las conexiones entre la primera y la segunda derivada con la función original f de x. Ok. Pues muchas gracias, porque así ya quedó estas distintas conexiones entre las funciones. Primera, segunda derivada y función original. Bueno, pues ahí lo dejamos como como un resumen, ¿no? Ok, quedan 30 minutos. Vamos a hacer otro ejercicio, a ver si nos da tiempo de terminarlo, ¿sí? Vamos a tomar otra función cúbica. Vamos a tomar la función que sea, vamos a ponerlo aquí. F de x es igual a x cúbica más 3x al cuadrado más 1. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues ahora utilizando el criterio de la segunda derivada, vamos a establecer cuáles son las características de esta función. Entonces decíamos, primeramente, establecemos el dominio de la función. Este es el elemento de los reales. ¿Sí? Nuevamente, este no es propiamente un paso de la optimización, pero lo necesitamos para poder describir toda la función. Entonces, sabemos que no tiene restricciones esta función. Primer paso del algoritmo, ¿sí? Es encontrar la primera derivada, f' de x. En este caso, 3x al cuadrado más 6x más 0, ¿no? ¿De acuerdo? Segundo paso, igualamos a 0 la primera derivada. En este caso, 3x al cuadrado más 6x es igual a 0. Y resolvemos la ecuación que aquí resulta, de tal manera que al resolverla, lo que vamos a encontrar son los puntos críticos de la función. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, podemos utilizar nuevamente la fórmula general, ¿sí? Para resolver ecuaciones de segundo grado, o como se ve a primera vista,
puede ser que sea más sencillo factorizando, ¿no? Entonces podemos decir que tomo a 3 y a x como elementos comunes en la ecuación y al factorizarlo diría que es multiplico por x y le sumo 2 y esto sería igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con esa factorización? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Al hacer la multiplicación resulta lo que tengo arriba, ¿no? Entonces, aquí podemos decir, este producto es 0 si uno de los dos factores es 0. Este primer factor, ¿sí?, es 0 si x es igual a 0. Entonces aquí tendría x1 es igual a 0. Y la otra solución es cuando el segundo factor, el que estoy iluminando de color azul, es 0. Para que sea 0, x tendría que tomar el valor menos 2. Entonces ahí ya tengo las dos raíces, x igual a 0 y x igual a menos 2. ¿Sí? Estos dos que representan dentro del contexto de mi problema. ¿Qué son estos? Los puntos críticos. Puntos críticos. Exactamente. Puntos críticos o puntos estacionarios, como quieran decirles. Y la idea es que ahí puede haber algo, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues el tercer paso dice encuentra la segunda derivada, ¿no? Entonces, calculamos la segunda derivada. Obviamente necesitamos ver la primera derivada. Ahí la vemos. Decimos entonces es 6x más 6. Ya que tengo la segunda derivada, ¿qué es lo que sigue? El cuarto paso es toma la segunda derivada y sustituye en ella los puntos críticos. Esto es, voy a sustituir 0 y voy a sustituir en la segunda derivada menos 2. Al hacer las sustituciones diría 6 por 0 más 6 es igual a algo. Y de este lado sería 6 por menos 2 es igual a 6. Perdón. Más 6 es igual a ¿cuánto? En el primer caso, ¿cuánto resulta la sustitución? 6. Fb' de 0 es 6. Y Fb' de menos 2, ¿a qué es igual? Sería menos 6. Menos 6. Menos 6, exactamente. Menos 6. Esto me permitiría clasificar ya la naturaleza de los puntos críticos, ¿no? En el primer caso, aquí ante qué estoy. Aquí, ¿cómo es la segunda derivada? ¿Mayor o menor que 0? Mayor que 0. Es un mínimo. Aquí hay un mínimo. Mínimo. ¿Y en dónde está el mínimo? En 0. 0. 0. Ok. Entonces vamos a ponerlo más bonito. Vamos a ponerlo así con este. F de X presenta mínimo en X igual a 6. ¿A 6 si quedamos o a 0? A 0. Y este otro, aquí F de X B' es igual a menos 6, es menor que 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que tiene un máximo. Representa un máximo en x igual a menos 2. Exactamente, que la función presenta un máximo en X igual a menos 2. Entonces ya tenemos ahí el máximo y el mínimo. Veamos, ¿podemos hacer el quinto paso? Aquí influye mucho lo que es la segunda derivada. Si la segunda derivada es una constante, no se puede, pero en este caso no es una función constante, entonces sí se puede hacer. Entonces vamos a hacer el quinto paso. Diríamos Fb' de X es igual a 0. En este caso en particular sería 6X más 6 es igual a 0. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? X es igual a ¿cuánto? Menos 1. A menos 1. Ahí, ¿qué sucede?
Es un punto de inflexión. Ajá. F de X presenta punto de inflexión en X igual a menos. Entonces ya tenemos la posibilidad de hacer el trazo, ¿no? De izquierda a derecha, ¿quién está primero? ¿El máximo o el mínimo? Observemos las coordenadas que nos dio. El máximo, El ¿en dónde máximo. está? Ajá. Entonces, primero vamos a tener un máximo y después un mínimo. Quiere decir que tendríamos un trazo más o menos de este tipo, ¿no? Vean que yo lo estoy haciendo totalmente arbitrario. Aquí me imagino que pongo un eje horizontal y aquí, ¿qué coordenada tendría? Aprox, -2. -2. Aquí, ¿qué coordenada le correspondería? 0. 0. Quiere decir que aquí en este punto tendremos el eje vertical, ¿no? Muy bonito el eje vertical. Aquí está F de X. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde estaría aproximadamente el punto de inflexión? En -1. En -1, entonces sí que aproximadamente por aquí, ¿no? Más o menos al centro, ¿no? Entre 0 y -2 es el punto de inflexión. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos hacer más rápidamente la descripción de la función. F de X es creciente ¿en qué intervalo? De menos Menos infinito infinito a a -2. -2. A -2 y hay otro intervalo, ¿no? Y de 0 a más infinito. A más infinito. F de X es decreciente ¿en qué intervalo? -2 a 0. De -2 a 0. Ahora vamos con la concavidad. F de X es cóncava hacia abajo. ¿En qué intervalo? Menos infinito a -1. Menos infinito a -1. Y por último, F de X es cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalo? -1 más infinito. -1 a más infinito. Perfecto. Entonces ahí tendremos la descripción de toda la función. ¿Sí? Observen que yo hice un trazo suave, no tengo el trazo exacto de la función. Si yo quisiera conocer el trazo exacto de la función, entonces pues, lo más sencillo es, ya sea, o tabulo o utilizo una aplicación, ¿no? Vamos a hacer la gráfica, nada más déjenme apuntar la función para que no se me, al pasarme al graficador, porque voy a seguir compartiéndolo aquí mismo. X cúbica más 3x al cuadrado más 1. Entonces, si yo lo trato de graficar aquí, plot x cúbica más 3x más 1. Entonces debe de salir aproximadamente, bueno, ahora sí, porque aquí Wolfram lo que hace es un trazo considerando las tabulaciones, ¿no? Nosotros hicimos un gráfico aproximado, ¿no? ¿Sí se ve Wolfram en la pantalla? Sí, pero Ah, ok. Lo que pasa es que se está tardando mucho en hacer la operación. Yo tengo poca señal de internet, posiblemente por eso sea. Uy, voy a tener. Voy a dar nuevamente. Ahí está. Ah, no. Esta era la anterior gráfica que estaba ahí. Pero no le hagan caso, esa no es porque era la anterior gráfica que tenía yo. Uy, creo que me falló Wolfram. Déjenme ver si por acá, si lo trazo acá en la computadora me lo hace más fácilmente. X cúbica
más 3x más 1. Porque aquí ya se tardó mucho, ¿no? Entonces, creo que así ya terminó. Voy a compartir la pantalla. Déjame hacerlo. Y porque además sale algo interesante. Este es el gráfico. Ahí sí se ve, ¿verdad? Este es el gráfico de X cúbica. Pero lo que sucede es que aquí no se notan el máximo y el mínimo. Entonces lo que sucede es que me tengo que aproximar mucho, porque si no, pareciera que nada más hay un punto de inflexión, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es ajustar el plot. Ajustarlo, yo sé que está en -2, entonces puedo decir que grafique de -3 a 1. Entonces ahí debe de notarse un poquito mejor, ¿no? Lo que pasa es que de -3 a 1. X cúbica. Ah, no, perdón, es que no la escribí correctamente. Es X al cuadrado. Aquí me faltó un X al cuadrado. Ahí está. ¿Sí se ven? Sí, profe. Ujú. Vean que si yo trazo, aquí no lo voy a poder controlar mucho, pero si yo aquí le trazo también la función primera derivada. La primera derivada me había dado que era 6x más 6, ¿no? Ah, no, esa es la segunda derivada, ¿verdad? Oh, se distorsiona un poco, pero lo que sí pueden observar es que aquí está el cero de la función, aquí está el punto de inflexión. Cóncava hacia abajo para valores de la segunda derivada negativos. Cóncava hacia arriba para valores positivos de la segunda derivada. ¿Sí? Aquí lo que pasa es que depende mucho de las escalas. Voy a poner la función primera derivada, que era 3x al cuadrado más 6x. Para que se relacionen las dos funciones. Vean, máximo y coincide con el cero de la parábola. Esto es, la primera derivada es igual a 0, porque es la primera derivada es la que está en color rojo, ¿sí? Coincide con el máximo. Primera derivada igual a 0, aquí más o menos, ¿sí? Este es el otro punto donde es 0 la primera derivada, coincide con el mínimo. El cambio de concavidad coincide con el mínimo de la función primera derivada. ¿Sí se ven? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, voy a poner la tercera, la primera derivada, perdón, la segunda derivada, a ver cómo se ve. Lo que pasa es que la desgracia es que no tenemos para ajustar el eje vertical en Wolfram, pero ahí se pedían representadas las tres funciones. La primera, la segunda derivada junto con la función original, ¿no? Aquí están, ¿sí? Y entonces aquí se podría verificar. La azul es la función original. La de color rojo es la función primera derivada. Y la función en ocre es la función segunda derivada. Vean que la función ocre, cuando es 0, es el punto de inflexión. Hacia atrás de ella, todos los valores son negativos. La concavidad es hacia abajo. Todos los valores después de 1 sobre la función de color ocre, que es la segunda derivada, después de -1 son positivos. La concavidad es hacia arriba. Ahora, si yo relaciono segunda derivada con primera derivada, cuando la segunda derivada es 0, en -1, la función primera derivada presenta un mínimo. Cuando la función segunda derivada es antes de valores anteriores a -1, toma valores negativos. La función primera derivada es decreciente. Para valores posteriores a -1, la segunda derivada es positiva, la función primera derivada es creciente.
Si ven, o sea, exactamente las mismas conexiones entre la función y entre una función y su derivada son las mismas conexiones. Y la segunda derivada lo que va a conectar con la función original es los puntos de inflexión y la concavidad. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Tenemos como 15 minutos, ya no nos da mucho tiempo para hacer otro ejercicio. ¿Les parece si lo dejamos aquí? La próxima clase hacemos otros ejercicios y dejamos la actividad para que tengan tiempo para hacerla en el fin de semana. ¿De acuerdo? Ok, Sí, profe, profe, gracias. Sí, ¿cree que nos profe, muchas pueda gracias. dejar ejercicios que no sean parte de la actividad? O sea, para practicar. Sí, si quieren, pongo unos ejercicios y si los van haciendo, lo que hacemos es la próxima clase empezamos preguntando sobre estos ejercicios. Déjenme, subo la actividad y les pongo después ahí mismo en el chat de Telegram, les pongo unos ejercicios y sobre esos podemos empezar a trabajar la próxima clase sobre dudas. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, Muchas gracias. Gracias, profe, buen día. Gracias, profe. Buen igualmente, día. igualmente que día, tengan buen profe. día. Hasta luego. Gracias, profe. Bonito día. Igualmente, bye. Lady, ¿todavía estás ahí? Sí, A ver, déjame ver, dejar de compartir. Aquí todavía tenemos algunos, pero creo que ujú, se quedaron, pero no están conectados realmente. sí, sí, nada más que lo que quito el silencio, luego me tardo por eso en contestar, pero aquí ando. Ok. Permíteme, vamos a sacar algunos. Ok.